Entonces, ya se tenía el circuito transformado en cajones de impedancias y estábamos determinando, estableciendo cómo se iba a calcular la corriente entre los puntos A y B y el voltaje entre los puntos A y B. Recuerden que el subíndice 1 se debe a que estamos trabajando con la primera fuente de corriente alterna. Entonces, podemos retomar que del circuito, la corriente que hay entre los puntos A y B pues, es la corriente que tiene la impedancia 2, que es I2. Y como vamos a trabajar con el método de Mayes, en realidad tenemos que determinar a J1 y a J2, e I2 es igual a J2, porque es la única que circula ahí. Para el voltaje entre los puntos A y B tenemos tres trayectorias. Vamos a hacer el cálculo en este caso para volver a comprobar que siempre el voltaje debe de dar el mismo resultado. Entonces, entre los puntos A y B, el recorrido más corto es circular por la impedancia 2. Como su referencia es la caída de tensiones de AB y nos interesa la corriente, en este caso I2, la caída de tensión AB lleva la misma dirección que la corriente I2, por eso es que el voltaje de la impedancia 2 se queda positivo. Si ahora hacemos el recorrido desde A, pasando por estos dos elementos, es decir, pasando por Z3 y por Z1 llegamos a B, lo que se puede ver es que nuestra caída de tensión, que es de AB, vamos en dirección hacia la izquierda en la caída de tensión y la corriente del elemento o del cajón 3, que es I3, va en dirección contraria. Por eso es que escribimos menos el voltaje de la impedancia 3. Continuamos con la trayectoria, dijimos que vamos a pasar por la impedancia 1, porque es de A hasta llegar a B, vamos hacia abajo en la impedancia 1 y la corriente asignada a la impedancia 1, que es I1, también lleva la misma dirección, por eso se queda más el voltaje de la impedancia 1 y llegamos a punto B. La tercera trayectoria sería empezar en A, circulamos hacia la izquierda y nos encontramos primero al cajón de impedancia 3, su corriente 3 va en dirección contraria, por eso es que es menos el voltaje de la impedancia 3. Continuamos con la trayectoria de la caída de tensión que sigue siendo hacia la izquierda. Ahora vamos a pasar por Z3, 4 y la fuente. Es hacia la izquierda y la corriente 4, que es la de la impedancia 4, va hacia la derecha. Direcciones contrarias, por eso dejamos como menos el voltaje de la impedancia 4. Recuerden que siempre que tengamos fuente es el primer signo que nos encontremos en la trayectoria de caída de tensión que queremos determinar, le vamos a dejar a la fuente. En este caso, el primer signo que me encuentro es el positivo de la fuente, por eso escribo más 25.46 volts, que es el valor de la fuente. Y si continúo con mi trayectoria, llego al punto B y ya estaríamos determinando los tres trayectorias diferentes para el voltaje. ¿Qué hay que establecer? Bueno, primero que el voltaje de la impedancia 1, que es esta, pues es igual a la impedancia 1 por la corriente 1 más la impedancia 1,2 por la corriente 2. El voltaje de la impedancia 2, que es esta, pues va a ser igual a la impedancia 2 por la corriente 2 más la impedancia 2,1 por la corriente 1. El voltaje de la impedancia 3 pues es la impedancia 3 por la corriente 3 y el voltaje de la impedancia 4 es igual a la impedancia 4 por la corriente 4. De esta manera calculamos el voltaje de cada uno de los cajones de impedancias. Los signos es por las corrientes que se asignaron y la trayectoria de la caída de tensión. Calculamos los voltajes y luego los vamos a sustituir. ¿Qué hay que establecer? Bueno, ¿cómo determinamos el valor de la corriente 1? Y el valor de la corriente 1 es el que tiene esta corriente que se asignó como I su índice 1. Y como vamos a trabajar con el método de Mayes, vamos a calcular a J1 y J2. El hecho de asignar sentidos es para no estar adivinando quién es positivo y negativo al pasar por la impedancia 1. En este caso, la dirección que nos va a dejar positivo es hacia abajo. La corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente 1, por eso la dejamos como positiva. Mientras que la corriente de la malla 2 va hacia arriba y la corriente 1 hacia abajo, por eso la dejamos negativa. Ya sabemos que la impedancia 1 es 20 más 4i. Ahora vamos con la corriente del elemento 2, que en este caso es I2, y aquí solamente circula la corriente de la malla 2. Como llevan la misma dirección, se queda positiva. Ya sabemos que la impedancia 2 es igual a 30 más 6i, y de una vez podemos escribir a la impedancia 1,2, que es igual a la impedancia 2,1, a la mutua, y es igual a menos 2i. La corriente del elemento 3 o del cajón de impedancia 3, que es I3, bueno, solo circula la corriente de la malla 2, llevan la misma dirección y por eso se establece que la corriente de la impedancia 3 es igual a la corriente de la malla 2. Y por último, la corriente de la impedancia 4, solo circula la corriente de la malla 1, llevan la misma dirección y por eso estamos estableciendo que la corriente 4 o de la impedancia 4 es igual a la corriente de la malla 1. La impedancia 3 ya sabemos que es menos 25 y la impedancia 4 que es igual a 10. Entonces, ahora lo que debemos hacer es calcular.
el valor de la corriente en la malla 1 y la corriente de la malla 2. Para ello, primero vamos a determinar el valor de las impedancias mutuas, propias y mutuas de las mallas. Recuerden que para determinar la impedancia propia de una malla, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los elementos pasivos que forman la malla, en este caso son dos, y esos siempre se van a sumar, entonces escribimos Z1 más Z4. Ya que ubicamos a los dos elementos, que en este caso pasivos forman la malla 2, verificamos si entre ellos no hay acoplamientos. Entre estos dos elementos no hay acoplamientos, entonces no continuamos con la otra parte de la expresión, que es más dos veces. Únicamente realizamos la suma y al realizar esa operación tenemos que es 30 más 4i y son 11. Para la impedancia propia de la malla 2, primero ubicamos a los elementos pasivos que forman a la malla 2, que en este caso son 3, que es la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3. Esos tres elementos hay que sumarlos todos. Entonces tenemos que Z1 más Z2 más Z3. Ahora lo que hay que hacer es ubicar o identificar si entre los tres elementos que forman la malla hay acoplamientos. Tenemos un acoplamiento entre la impedancia 1 y la impedancia 2. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y verificamos cómo va a ser ese acoplamiento haciendo el recorrido de la corriente de la malla con las corrientes asignadas a los dos elementos que están acoplados. La corriente de la malla 2 va hacia arriba, mientras que la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia abajo, es negativo. Continuamos con la trayectoria, la corriente de la malla 2 va hacia abajo y la corriente asignada a la impedancia 2 va hacia abajo, misma dirección, positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Cerramos paréntesis, hacemos operaciones y nos queda 50 menos 11i como resultado. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2, primero hay que ubicar a los elementos o al elemento que quedaron en medio de las dos mallas, están entre las dos mallas o pertenecen a las dos mallas. En este caso solo es la impedancia 1. Entonces hacemos el recorrido de la corriente de la malla 1 y de la malla 2 con respecto a la impedancia 1. La corriente de la malla 1 va hacia abajo y la corriente de la malla 2 va hacia arriba en la impedancia 1. Es por ello que ese elemento lo consideramos negativo. Después, como no existen dos elementos, pues no tenemos un acoplamiento entre las dos mallas, por lo tanto no tenemos más dos veces ese acoplamiento, lo omitimos, pero sí tenemos que verificar si existe un acoplamiento en el cual yo pueda decir que la corriente de la malla 1 recorre uno de los elementos acoplados y la corriente de la malla 2 recorre al otro elemento que está acoplado, que es el caso que tenemos aquí. La corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 a la impedancia 2. Entonces, haciendo ese procedimiento, la corriente de la malla 1 lleva en la misma dirección que la corriente de la malla 1 hacia abajo, se queda positivo. La corriente de la malla 2 lleva en la misma dirección que la corriente del elemento 2 hacia abajo, es positivo, más por más nos da más. Al hacer operaciones, recordando los valores que tenemos, nos queda que es menos 20, menos 6i y son ohms. Una vez que determinamos las impedancias propias y mutuas de las mallas, pues hay que escribir las ecuaciones de las mallas, que en este caso son dos, puesto que tenemos dos mallas. Y recuerden que es impedancia por corriente, entonces solo podemos igualar si tenemos fuentes de voltaje. Si tuviéramos una fuente de corriente, tenemos que escribir pues, el voltaje de la fuente de corriente. No la podemos igualar a corriente, sino a voltajes, porque tenemos que esto es una impedancia, pues es una Z o una impedancia por una corriente. Entonces tenemos que, de acuerdo a las ecuaciones, por ser dos mallas, pues es lo que vale la impedancia 1, 1, que es 30 más 4i por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia 1, 2, en este caso que es menos 20, menos 6i, por la corriente de la malla 2, y va a ser igual a, en este caso, si existe alguna fuente conectada a la malla, si lo hay, es una fuente de voltaje, por eso le igualamos a 25.46, que es el valor de la fuente. Después tenemos a la impedancia 2,1, que es igual a 1,2, es menos 20, menos 6i por la corriente de la malla 1, más lo que valga la impedancia 2,2 por la corriente de la malla 2, que en este caso la impedancia 2,2 es 50 menos 11i. Analizamos si en la malla 2 existe alguna fuente conectada. Para nuestro caso no lo hay, por eso le igualamos a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ya? Pues calcular la corriente de la malla 1 a través de determinantes, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la corriente de la malla 1 es igual a 1.050 más 1.091i y son amperes. Faltaría determinar todavía el valor de la corriente de la malla 2.